día. ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo. Pues Caco dijo, ¿con qué te mandamos con el chino? Y usted dijo que le gusta el tango. Sí. Sí. Estaba contando que mi vieja me despertaba para estudiar a las 10 de la mañana, me ponía porque me respetaba. Sí. No despertarme muy temprano. Y te ponía la música. Sí, fuerte. sí. Tango. Qué Sí. lindo. Y era tanguera. Claro. Mi vieja fue una de las impulsoras del teatro acá en Chacabuco con mi viejo. Se conocieron en un escenario actuando acá. Mi viejo venía de Navarro, y así que imagínense que en esa época era casi todo tango, Claro. año 42. Sí. Yo nací en el Torino modelo 44, digo, cuando me presento. Muy bien. Nosotros preguntamos, ¿no? ¿Te acordás? Sí, ¿qué modelo de auto ¿Qué son? modelo de auto era? Le preguntamos a la gente, A la pues gente. más o menos qué oyentes teníamos. Sí, usted 44, Torino. 44, así que Sí, el va. tango es una de las músicas que... Ah, Tengo amigos que me dicen, pero era música antigua. Algún amigo que mejoró va todavía, pero Sí. viene conmigo los jueves a la noche, no sé si puedo hacer propaganda. ¿Cómo no? toda la propaganda que A quiera. los Wincas, Sí. Claro, a los Wincas. claro, a la peña, ¿Y los hay tango? Huincas. Escúcheme, los Wincas, los jueves de la noche. Todos los jueves a la noche. Ah. Y vienen unos cantores de tango buenos. Sí. Ahí, por supuesto, hay muchachos aficionados que van, tienen ganas de claro. cantar un tema y lo cantan. Sí. Sí, claro. Pero han venido cantores buenos. Ah, Y ahora creo que viene uno de Buenos Aires que cantó con alguna orquesta de Buenos Aires. sí. Parece que este jueves. Ah. Y está Marcelito ¿Está yendo Guido chino no? ahí, ¿Vas a veces? con Marcelo Tomasini, que es un cantor de Chacabuco que le está yendo bien en Buenos Aires. Sí. Tomá. A él y a Mariana Especiales, dos Claro. cantores excelentes que tenemos Bueno, acá. María, Qué bueno, lindo. escúcheme, ¿y siempre el consumo de tango acá en Chacabuco o allá en Buenos Aires también, tuyo, chino? No, en Buenos Aires poco, cuando estudiábamos, nos juntábamos los tangueros en el lugar donde estudiamos, que era un internado. Sí. ¿Es un internado? Un internado. ¿A dónde? Estudiamos un internado en San Fernando. ¿Tipo pupilo? Sí, Ah. tipo pupilo. Nos llegábamos a escapar en algún momento por atrás, pues estaban las vías del Bajo, Sí. y nos hemos llegado a escapar para fumar un cigarrillo atrás, porque no, era onda militar, era una Sí, cosa... claro, sí. Por eso es muy... la formación de los profesores de educación física tiene un montón de cuestiones que hay que analizar, con el tiempo que hay que analizar, porque venimos de regímenes autoritarios nosotros. Claro. Y yo me tuve que, como dice un amigo, reconstruir, no, deconstruir. Claro, claro. Bueno, vos sabés que cuando hice la colimba, yo le hice en Campo de Mayo, hay como un parecido en el régimen de la colimba o el régimen de la educación física, Sí. en lo que tiene que ver con los ejercicios, con una Mirá. serie de Sí, cuestiones bastante sí. parecido. Sí, porque en realidad la educación física surge en un momento cuando era la gimnasia sueca, los primeros movimientos gimnásticos, que los inventaban para entrenar a los ejércitos. Los ejércitos que iban a la guerra, Sí. en la Primera Guerra Mundial y todo, tenían entrenamientos gimnásticos, entre otras cosas. Bueno, el test de Cooper me suena un poco de eso, ¿no? Una No, casi el una- test de ¿no? Cooper, perdón, el test de Cooper surge en Estados Unidos, de Kenneth Cooper, que era un fisiólogo que estudiaba a los astronautas. Toma. El entrenamiento de los De astronautas. astronauta. Sí, de alguna manera tenía que ver Con la pero el ciencia. entrenamiento de los astronautas. Mirá. Y de ahí bajó distintos niveles para la gente común. Es muy interesante el test de Cooper. No sé si alguna vez lo aprendí bien, Claudio. ¿Qué cosa? El test de Cooper. ¿En qué parte Era fallabas? las 12, En ¿cómo el era? saltito 12 de pegarle- minutos. Sí. 12, No, el cuatro test de vueltas, Cooper eran 12 minutos. cuatro vueltas en 12 minutos, ¿no tenía que hacer? O tres. Perdón que estoy un poco... Ahí tenés agua, chino, ¿qué te trajimos? Ahí, acá Tres tengo vueltas el- a la plaza del CEF, 3 o 4 vueltas. La vuelta a la Plaza del CEF. La Plaza del CEF la inventamos nosotros, digo yo porque me adjudico. Algo de que se cosa, Adjudíquesela. total, sí. Si es suyo. No, Claro, porque sí. me río de mí mismo, porque digo Sí. esto y tengo mis amigos que me cargan. Claro. Están esperando allá en algún lugar para más tarde cuando tomemos café cargarme por eso. La pista esa que tiene, les puedo decir la cantidad de metros que tiene y van y la miden con un metro, A ver. con un centímetro, con un ¿Cuánto tiene? ¿Cuántos metros tiene? 600 metros con 8 centímetros, algo O así. sea, 125 por cuadra. Claro. Qué bien, que estuve rapidísimo, ¿no? Sí. Sí. Es verdad. Ah, Está bien.
125 también. Son dos, son dos, 150. No, son 8 cuadras. 8 cuadras. No, ¿cómo? 8 cuadras. 2 y 2. 6 cuadras, claro. Sí. 6 cuadras. 6 cuadras. 6 cuadras. 125, 250. ¿Cuánto mide? Mide 600 metros clavados, 600. 600 metros cuadrados. 125 más 125. No, 6 cuadras son 100 metros por cuadra, pero 150 son distintas longitudes. 150 por cuadra. Ese es buen ejercicio para la mente, ¿ves? Ahí está. 150 Bien. más 150, 300, más 300, 600. 150 por cuadra. Son 6 cuadras. Sí. Son 2 de los costados, 2 de cada costado y una de frente. Y una sería el frente. Claro, ¿verdad? Sí. Porque son 2 de los costados. Pero hay que ver si esas cuadras tienen 100 metros. O no la creo. barriga, No creo que esas cuadras tengan 100 metros de los costados. ¿Son más cortitas? La cuadra Hay que ver. más cortas son las que son de 2. Las de Claro. 2, por eso. Esas Sí. miden 90 metros. Ahí 90, Claro, sí. sí. Pero nosotros la tiramos ahí en la plaza Ah, en una época con Juan Colombo, sí. que es un arquitecto que vive enfrente de la Vive plaza, enfrente de la plaza, y sí. colaboró con la comisión del CEF. Ah. Nosotros siempre tuvimos la comisión, la cooperadora, que era la que apuntalaba todo el trabajo nuestro ahí. Sí. Porque el CEF es personal docente de la Dirección General de Escuelas, Sí. personal de servicio de la municipalidad, instalaciones de la municipalidad, pero incluidas en un acuerdo con el CEF para que el CEF maneje un poco la actividad. Sí. Después se acordó con la Dirección de Deporte Municipal. Y se Colombo tra- tiene los planos de... Sí. Cuando pusimos la radio acá, tuve que ir a ver a Colombo, porque el tipo tenía el plano de toda esta zona para ver si vos ponías una radio acá, no complicaba la frecuencia de... Sí, Colombo hizo un trabajo alguna extraordinario. cuestión. ¿Sabías eso? No, por eso me ha contado un montoncito. ¿Y El por qué? tipo enfrente tiene el estudio y la casa enfrente de la placita. Y tenía que grabarlo porque en su momento, para poner la Porque radio acá, regulaba. me pidieron, el que puso la radio acá, Claudio, buscate los mapas para ver si no terminás complicando frecuencia que tiene que ver con policía, bomberos, ¿Viste? frecuencia Mirá. así. Entonces, con los planos te das cuenta. Y aparte, para hacer la presentación en el Confer. Mirá vos. ¿Sí? Y Colombo. el que me dio los planos fue Colombo. Toma. Colombo tenía, en aquel momento que fueron los años 70 y pico, era plena época de gobierno militar, y después, posterior, ya cuando llegó el gobierno democrático, Sí. ahí con Juan teníamos algunas discusiones, porque el CEF empezó a funcionar en época del gobierno militar. Empezó a funcionar por un acuerdo que hicieron las autoridades de provincia con las autoridades municipales, y se creó el Centro de Educación Física. ¿Fue construido en esa época, Chino, o fue de antes la construcción? Eso lo sabés. No, la construcción de la pileta, Sí. de natación, Sí. fue en el año 56, 58. Y el edificio. Gobierno del hospital. Mirá, Gobierno del hospital. El intendente. El intendente era el hospital. ¿De qué partido político era? Era de algunos de los gobiernos que subían después de los gobiernos democráticos. Ah. No sé si era en la época de José María Guido, fue la época de Aramburu, en Sí. esa época, por ahí. Sí. 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 Chino, ¿y el edificio del El edificio del polideportivo se inauguró en el año 82, fines del 82. Se preinauguró porque el gobierno estaba terminando el gobierno militar, estaban entregando al gobierno democrático y se establecieron acuerdos para que aquel gobierno de la provincia donde Juan Manuel Bordeu lo tienen registrado como corredor de autos. El marido de Graciela Borges. El marido de Graciela Sí. Borges. Ahí está, me sonaba. Era el secretario de la Comisión de Deporte de la provincia. Ajá. Era el capo de deporte de la provincia. Sí. Y lo quiso venir a inaugurar antes de irse. Claro. Y lo cómico es que le mostraron el ombú que está en la esquina, que es un ombú histórico, Sí. Sí. porque cuando él corría carreras, acá en una carrera que pasó por acá, volcó y se metió arriba del ombú. Entonces, ¿sí? Sí. Este Ahí todo mismo. lindo. Sí. Se lo fueron a mostrar. Sí. Acá en Y ahí abandonó, dice, mira, acá le dio mala suerte. Qué lindo recuerdo para el tipo, qué lindo homenaje. Acá te hiciste pelota. Sí. Sí, la verdad.
Claro. El chabón que decía, ¿no? Sí, Se quería sí. matar. Bueno, y se inauguró precariamente, porque el otro día lo escuchaba Jorge Jiménez hablar de los vestuarios que hay abajo Sí. y son Te fabulosos. está mandando saludos la chancha, Sí. Chino. Sí, ¿Vos yo conocías, le mando saludos a él. esos vestuarios que dice él? ¿Cómo? Conocía los vestuarios, sí, lo que dijo él. Sí, si lo... Lo usaban ustedes. A ver, participamos nosotros en la construcción de eso. ¿Sabes Sí. lo que pasó en esa época? Hubo un tipo que para mí fue extraordinario porque fue mi profesor de educación física, A ver, que fue Jorge Montes. mira. Jorge Montes era profesor de educación física en las escuelas secundarias. Sí. Y en el momento del gobierno de Di Pierro, gobierno municipal de Di Pierro, última etapa del gobierno de los gobiernos militares en la provincia y en la nación, pero ellos hicieron dos muy buenos trabajos para mí, porque pensaron en la juventud, en lo que hacía falta, y venían y te consultaban. Yo participaba como director del CEP, era personal, digamos, como en una escuela, como director de escuela, de la dirección de escuela, pero te consultaban. Entonces, ¿qué hace falta acá? Y haría falta un lugar donde podamos tener un gimnasio. En el primer momento, porque en las escuelas estábamos trabajando en la cancha municipal de fútbol. Sí. No sé si Plaza vieron 5 de hablar, agosto. Plaza 5 de agosto, Claro. donde Pasarela nos metió un gol increíble. Pensar que ahora haría tanta falta una cancha municipal, Chino. Sí, Haría falta. Y Bueno, sí. en esa época estaba. en esa época estaba. Sí. Pero nosotros teníamos que ir a dar clases de vóley con una soga y una pelota de fútbol al costado de la cancha de la cancha municipal que funcionaba allá. Entonces, cuando nos preguntaban, pedíamos con el Negro González, con Pilú Reigosa, con profesor de educación física, que Raquel López, Marta Capelú, los que sabíamos cuáles eran las necesidades para los chicos. Bueno, las dos obras grandes que hizo esa gente, que fue el hospital municipal, las instalaciones más grandes del hospital municipal se hicieron en esa época, y el polideportivo. ¿Y cómo surgió el polideportivo? Jorge Monte, como yo era uno de los alumnos, entre comillas, preferidos, porque él me convocaba como profesor y decía, vos tenés que jugar en el equipo de la escuela de tal cosa. Dale, yo juego. Me hizo correr atletismo, una vez me hizo correr una carrera de vallas, porque le faltaba gente. Sí. Vos nunca habías corrido. Y creíamos que la valla estaba a 80 centímetros, los 110 metros con valla era 1,10 metro. Y yo, hombre de patas cortas, corrí la carrera en Lincoln Sí. y volteé 8 de 9 vallas y salí anteúltimo. Sí. Había otro que se había caído antes, que pobre. Menos Pero mal, bueno, estaba que se claro. cayó. Entonces Sí. Jorge respetaba que yo le cumpliera con todo eso y me llamaba para consultarme cuando yo ya era profesor de educación física. Él ya no trabajaba más en la escuela, pero estaba en la parte de bienestar social, se llamaba en ese momento, de deportes y todo. Entonces me dice, mirá, nos avisaron de provincia que están dando 20, mirá lo que era, la cantidad sobre 120 y pico municipios. Sí. 22 gimnasios están regalando, está dando la provincia. provincia a las municipalidades. Gimnasio de 40 por 22. Uy, pero extraordinario, le digo yo, extraordinario, que esto, que el otro. Y Jorge, que era más vivo que yo en muchas cosas, me llama a los 10 días, ponele, dice, mirá, ahí estuve hablando con la gente de deportes de la provincia y me dicen que si nosotros hacemos algunos aportes, porque yo le decía, el lugar para hacerlo es en el Corralón Viejo, donde ahora está el Corralón. Sí. En esa época era el Corralón Municipal, ahí enfrente. Ah, bueno, ahí estaba el corralón. Ahí funcionaba Bien. el Corralón. Sí. Y ahí fabricaron las jirafas fijas que hay en la cancha de básquet vieja. Pará porque me perdí esta parte. ¿El corralón estaba donde está el poli ahora? Sí, Ahí estaba el corralón sí. antes. Y ahí se fabricaron las jirafas de básquet. Y ustedes Está hablaban, bien. y vos hablabas de poner el gimnasio donde En está el el corralón. gimnasio en el Corralón, porque ahí estaba abandonado Ah. el edificio ese y pensábamos que era bueno por ahí ponerlo ahí. Sí. Y Jorge Montes me llama un día y dice, mirá, si nosotros ponemos algo de la municipalidad, una 10ª parte, y les damos un terreno grande, nosotros tenemos pensado trasladar el Corralón desde ahí a donde está Actualmente.
Claro. Jorge Monte, ¿quién era, Chino? Jorge Monte fue un profesor de educación física en escuelas secundarias Sí. que no había hecho la carrera de educación física, pero para mí fue una de las personas más dedicadas en el campo nuestro. Era un tipo que para mí fue un ejemplo y yo lo tomé de él, el ejemplo de decir, los alumnos no tienen que ser un número, son personas y hay que buscar qué es lo mejor para cada uno y tratar de ayudar. Jorge Monte, cuando estábamos, yo estaba en segundo año, cuando él entró como profesor del comercial, y él nos hizo ver que era una persona que pensaba en nosotros, y era un tipo que era capaz de ir un sábado, abrirnos una cancha para que nosotros entrenáramos con el equipo de básquet. Y nosotros también. Por ese lado teníamos unos buenos equipos de básquet. Acá me acuerdo yo estaba en segundo o tercer año, no recuerdo bien. Y Jorge armó el equipo de básquet y nosotros pudimos ganarle a Junín en categoría cadete, que era la categoría hasta 14, 15 años, y le ganamos a Junín y a Lincoln. Y para nosotros y para Jorge fue bueno histórico, devolverles parte de lo que él hizo por todos nosotros, ¿no? Así que para mí fue... La clave, te voy a traer un cacho para acá, ahora volvemos para ahí. Yo antes de hacer la nota pregunté por qué lo quiere todo el mundo este hombre. No voy a pretender que él me diga por qué lo quiere todo el mundo, pero vamos a pensar juntos. A ver. Yo tengo un chico de 14, ¿no? Y entonces vos ves el pibe está en tercer año, qué sé yo, cómo se maneja con sus profesores que van a pasar por la vida de mi hijo sin pena ni gloria. Pero hay uno que él me dijo el año pasado, si yo me recibiera ahora me gustaría que me entregue el diploma, con todo lo que eso significa para un pibe. Y entonces te pones a charlar, ¿y por qué Martín? ¿Y por qué él nos presta atención y nos pregunta qué nos pasa y nos da bola, ¿no? Ayer charlaba con alguien y le contaba, mañana le hago una nota al chino, mañana viene el chino, qué sé yo. Y me parece súper interesante porque lo tenemos todo el tiempo acá charlando con nosotros. Para mí es un gran honor que venga todo el tiempo. Y vos te das cuenta que la gente escribe, le mira los videos, pone cosas lindas cuando lo publicamos en Facebook. Y entonces vos decís, ¿por qué lo quiere todo el mundo este tipo? ¿No? La clave es a los pibes hacerlos sentir que son algo. La clave es pensar fundamental. Y es hacerles sentir que sin que nos faltemos el respeto, ni ellos a mí, ni yo a ellos, podamos ponernos en un nivel parejo. La educación en la Argentina, yo me acuerdo los profesores de la escuela secundaria se paraban arriba de una tarima, tenían una tarima, y los demás estábamos en un banco, es decir, que había dos jerarquías. Una era la del profesor que señalaba con el dedo hacia dónde había que ir y qué era lo que había que aprender, sí. Y los otros éramos los que recibíamos y teníamos que agachar la cabeza. Esto viene de épocas de autoritarismo y bueno, después la educación fue cambiando. Sí. A mí me... ¿Por eso estaban en una tarima? Sí. Yo me acuerdo del secundario, el escritorio de los profesores que estaba arriba de una tarima. ¿De ahí viene de esta cuestión de demostrar como una superioridad? Y sí, el profesor no se le podía cuestionar, no, qué sé yo, Ortega y Gasset era tal cosa, no, uno era Ortega y el otro era Gasset, dijo un compañero mío, y el profesor lo sacó al patio, en vez de decirle, no, pibe, mirá, esto es, Claro. no, y si vos le decías no porque fue, o porque, no. Te decían, no, la historia se escribió así. Y esto es lo que tienen que aprender ustedes. Y entonces, por ejemplo, en historia. Claro. Entonces no se le podía cuestionar. Y lo bueno es que haya alumnos que te cuestionen, que se planteen interrogantes, porque uno entonces está desatando las ganas de aprender. Estas fueron las características que se llama los movimientos constructivistas en educación. Sí. En vez de ser autoritarios, son constructivistas. Esos son métodos de años posteriores. Bueno, pero entonces no pasa por los viajes egresados esto. ¿Lo de qué? ¿Por qué? Los viajes egresados. No pasa solo acá por hay eso, claro. Acá hay otra cuestión que tiene este hombre. Porque a mí me cuesta creer que sea solamente por lo... Ayer me contaban, por ejemplo, no, bueno, sí, fui al viaje egresado. Mi psicóloga, estábamos charlando el chino. Y todos te tienen alguna cosa para contar de los viajes egresados. Entonces era bueno, los sketches que nos hacían hacer,
hacíamos tal cosa y nos pasó tal cosa, y era un grupo que decíamos un montón de malas palabras, y cuando terminamos nos dijo, estuvo bueno, pero cómo putearon, qué sé yo, que querían tomar alcohol, entonces aprovechó y les hizo poner la cerveza en un lago que había para que una vez sola en el viaje, y hasta era didáctico lo que hacía. Todos tienen algo para contar. Ahora, yo conozco un montón de gente que se fue afuera y ni carajo se acuerda de quién era el profesor. Te cuento yo no fui con el Chino, sí con Loli, el equipo del Chino, pero el Chino no fue ese viaje. Sí. Y el cariño y el aprecio, fíjate, viene por otras cosas también, no solo por el viaje. Por eso digo, evidentemente había como un trato Y son formas de ser de cada uno, pero yo les quiero contar algo. Yo incursioné en la política. Sí. ¿En qué partido? ¿Peronista? ¿Socialista? Yo me enrolé con Ronnie Garelo, con el Chacho Álvarez, en aquella época de la ruptura del Chacho con Menem. Bueno, claro. Sí, cuando los 8 diputados se abrieron a una bancada y se armó el Frente Grande y se armó el Frepaso. Sí. Y después mi última incursión fue con Sabatella, Nuevo Encuentro. Bueno, yo siempre que me presenté a una elección, todos los compañeros míos me decían, uy, a vos cómo te conoce la gente, y cómo te va a votar, vos vas... Salimos terceros cómodos todas las veces y yo creo que ni mi vieja me votó. Sí. Sacamos 2.000 y pico, 3.000 votos cuando pensamos que íbamos a ganar. Sí, claro. Pero bueno, la gente sabe. La gente se da cuenta, no, la gente no es tonta. Claro. Este es un buen tipo, pero a lo mejor y te presta atención en esto, te ayuda en esto, educación física bárbaro, pero en política no. ¿Y cuándo cambió ese trato? ¿Lo empezaron a cambiar ustedes como profesores? Con los pibes, con los estudiantes, con los alumnos. Vos decís, antes era muy estricto, me imagino que cuando ustedes fueron profe... No, yo tengo anécdotas de mis... pero ustedes lo cambiaron, el trato lo cambiaron ustedes, esa es la pregunta en realidad. Y eso lo hizo cada uno, fue haciendo cada uno un poquito. A mí hay cuestiones, etapas de mi vida profesional que me fueron conmoviendo de una manera tal... porque a lo mejor uno tiene una forma de ser, de ver y de pensar en la gente de otra manera. ¿Viste? Yo cuando escuché, venía de esos movimientos políticos, a lo mejor participando como pude, pero sin éxito, a lo mejor en resultados y demás, aunque tenemos todavía un proyecto que hicimos, porque lo que siempre dijimos en la municipalidad, el gobierno municipal, muchos de los gobiernos municipales no tenían un plan maestro para Chacabuco. No tenían un plan donde había que pensar en esto que hablaban, por ejemplo, ustedes hoy, referido al tema de la vivienda. Pero antes de eso, había que pensar en la circunvalación, en lugares públicos, en alguien que dijo, por allá contra la vía se pueden hacer espacios verdes, donde puede haber una circunvalación, y después empezar a pensar cómo colocar los barrios, y después las cuestiones de salud, de buena salud en la gente, la atención primaria de la salud, que es la prevención. Sí. Bueno, pensar en todo eso y elaboramos un plan maestro en aquel año 95, cuando salimos terceros cómodos. Pero bueno, quedó. Y a lo mejor pensar en la gente, y yo alguna vez escuché La patria es el otro, y a mí me encantó eso. Qué sé yo, porque uno es así, y bueno, es como es. Mi vieja me lo habrá enseñado, mi viejo, el barrio me enseñó mucho a mí, porque nosotros no somos de la época, ustedes son mucho más jóvenes, algo de esto habrán vivido, que jugábamos con una pelota de trapo. En esa época no había casas de deporte, si tenías que comprar una pelota de fútbol era carísima. Y por ahí la compraba uno y la cuidábamos como loco para jugar los sábados. El dueño de la pelota, claro. Jugábamos en la calle con una pelota en la época que venía el querosenero con el carro, el caballo, paraba en la casa de mi vieja, el caballo mientras el querosenero iba adentro. Esto lo conté alguna vez en alguna otra radio, me parece. Los caballos de querosenero meaban en la calle, ahí, al costado de la vereda. Y después venía el caballo del lechero con el
y bajaba y entraba la leche a la casa de mi vieja y había veces que el caballo del lechero meaba en el mismo lugar. Y nosotros después jugábamos con la pelota de trapo. Sí, claro. Y había un amigo que era un fenómeno, goleador histórico de River, Julio Chazarreta, Sí, claro. que venía cabeceando naranja. Te vuelve otra vez lo de la... Sí. Venía cabeceando naranja, hacía cabecita con la naranja. Después fue un gran cabeceador. Chazarreta es el marido de Analía Di Salvo, De ¿no? Analía Di Salvo. El ex marido. Sí. Sí. Un hermano mío, ¿eh? Mirá, bueno. Padrino de una de mis hijas, jugamos juntos al básquet. Sí. En contra jugamos al fútbol. Y Julio tenía una patada que le decían los de la barra mía, los pibitos, que éramos de 9, 10 años, le decíamos la yegua, porque pateaba como una yegua, decía uno. Mirá vos. Sí. Pateaba era zurdo. Y vos sabés que agarraba la pelota de trapo mojada en la... Con el meo de... Y que entraba al meo de los caballos. Pero nadie paraba. No, ahí no se podía parar, seguía jugando. Sí. Y Julio le pegaba y la pelota se deformaba en el aire, quedaba chatada en el aire, iba dando vuelta y largaba chorro. Y por ahí te pegaba un chorro en la cara. ¿Y ¿viste? quién hacía la pelota? La pelota la hacía la media de mi vieja, o de la vieja de Roberto Speciale, o de la vieja de Julio Chazarreta, que aportaban una media de mujer para empezar a armar con medias viejas nuestras, empezar a armar y ponerle ¿cómo se llama lo que hay en las estaciones de servicio? Sí, como los cachotela. Los cachotela de trapo. La viruta, esas cosas. Eso, sí. y le metíamos eso, y después le dábamos vuelta a una media, después la otra, y algunos siempre decían, vieja, cosémela. Cosémela. Se Por la eso digo llevaba que la la vieja hacía. para que te la cosa. Sí. Mirá vos. Y tenían después la pelota de fútbol que era... La pelota de fútbol era para jugar los sábados en el campito, hacíamos 8 cuadras, estábamos acá, donde estaban las escuelas secundarias, había Y escuchá, Chino, ¿y cómo se te da por la educación física a vos? Y bueno, ¿A qué edad? yo le echo la culpa mucho a Jorge Monte. Acá me dicen que cuentes cosas de San Fernando. De San Fernando tengo muchas anécdotas, porque fue un momento para todos los que fuimos ahí. Somos varios profesores de acá que hemos ido ahí de aquella época. ¿Qué es San Fernando? ¿Qué es San Fernando? San Fernando es una ciudad. Sí, en por el supuesto, norte, cerca de San Isidro, de Tigre. Avenida El Libertador, en 1800 estaba el instituto y todavía sigue estando. ¿Es el pupilo que dijiste antes? No. Sí, en esa época había 3 institutos de educación física y como daban una beca para poder estar ahí adentro, tenías que rendir un examen que era físico, psicológico, intelectual, y te otorgaban en un total de, ponele, 300 más o menos, 300 personas que iban a rendir examen. Se buscaba mucho la carrera en la época nuestra. Y entramos 140, ponele, una cosa así. Sí. Entonces el examen era bastante exigente. Sí. Y los que habíamos hecho varios deportes teníamos una cierta ventaja. Ajá. Pero además, yo en la escuela, cuando estaba en la escuela secundaria en Porteño, tuve yo el ejemplo de gente que nos enseñó a jugar al básquet en Porteño. Yo tenía Porteño a una cuadra y media de mi casa y los chicos nos reuníamos ahí y veíamos jugar a la gente grande al básquet en esa época. Y después veíamos fútbol en las canchitas o lo que sea, pero bueno, el básquet era uno de los deportes ahí en el barrio nuestro. Tirábamos al aro cuando estaba cerrado Porteño con pelotas de goma, que aparecía cada tanto alguna, de las pulpos esas. Tirábamos los balcones. Los balcones esos que cerrados. En los balcones había que embocar, era fácil embocar ahí, pero bueno. Claro. Jugábamos el básquet ahí. Y entonces cuando llegaba el momento Porteño íbamos y hacíamos de todo en Porteño. Los lunes a la mañana íbamos y barríamos la cancha porque estaba la cancha sucia del baile de la noche anterior, acomodábamos las mesas y armábamos los tableros. Y en Porteño nos llamaba don Antonio Caris, un personaje de esos que colaboraba con la comisión directiva de Porteño y nos abría la cancha. Y había una pelota para 30, una pelota toda deformada, que no eran de las pelotas de ahora. Bueno. Y venía un jugador de básquet de la primera de Porteño, que puedo nombrar a varios, que nos enseñaban a jugar y no cobraban un mango, eran tipos voluntarios. Para mí eso fue un ejemplo enorme, un ejemplo de vida, y los voy a nombrar algunos, porque
nos enseñaban no solamente cómo se agarraba una pelota de básquet, cómo se tiraba al aro, sino también nos enseñaban cuestiones de vida, de respeto por el otro, de que si había que tirar al aro y había una sola pelota, no podíamos dar las trompadas para agarrar la pelota, sino que había que respetar y hacer una fila y ver, claro. y bueno, y todos lo hacíamos con ganas. Esa gente fue, yo puedo nombrar entre los primeros a Sinani, uno de los Sinani que jugaba en la primera, bueno, no me sale bien el nombre, porque era Osmar era, y era, bueno, Raúl, el más chiquito que vive acá en Chacabuco, de la gente de Muy Bien 10, bueno, esa gente, los hermanos de él fueron los que nos enseñaban a jugar. Y después el doctor Maninetti, que después fue el doctor, en ese momento estaba estudiando medicina y los veranos que lo teníamos acá nos enseñaba a jugar. Y Roque Pantoni y Santiago Grossi, que era un jugador de primera que nosotros admirábamos. Santiaguito fue un gran jugador de fútbol también, que jugó en Argentino y terminó jugando en Sport de Salto, en un famoso equipo que tenía Sport de Salto. Fue jugador de básquet que nos enseñó, pero nos enseñaba cuestiones de vida. Lo más importante. Y nos llevaban a jugar afuera, y nosotros con 13, 14 años, jugar al básquet era una cosa... Era como vivir un sueño, y en esa época jugábamos 3 partidos por año, contra Chivilcoy, contra Junín, contra Salto, y era como vivir un sueño. Bueno, pero siempre en el fondo, en ese momento no nos dábamos cuenta, claro. Pero después valorábamos que nos dieran tanta bola y que pensaran en nosotros, digamos, porque ellos no tenían ninguna ganancia con eso. El pensar en el otro. Pensar en el otro. Sí. El pensar en el otro. El pensar en el otro. Uno tiene... Los pibes que sienten que el otro está pensando en ellos. Si te pones a pensar en un listado de los mejores profesores, los que más te marcaron, 2 o 3 profesores de educación física están dentro de esos mejores profesores, ¿viste? Sí, no sé si a vos te pasa. Bueno, Chino, a vos te pasó con Jorge Montes. Tuviste un profesor. Bueno, y Jorge me dio la oportunidad después, cuando yo estaba en 5º año. Sí. Me acuerdo que me llama un día y me dice: vení, Chino, te quiero pedir algo. Y yo a Jorge lo respetaba no solo por aquel torneo de básquet que ganamos cuando teníamos 14, 15 años, sino porque nos llevaba, nos convocaba a todos lados. Me dice: mira, en esa época había lo que se llamaba el club colegial y nombraban alumnos de 5º año. Entonces dice: me gustaría que entres en el club colegial, va a haber elecciones, yo te voy a proponer a vos como candidato y va a haber otros candidatos. Y te quiero proponer como presidente. Bueno, sí, pero yo no sé si me animo. No, pero metele, y me nombró presidente, me propuso y me eligieron presidente del club colegial. Y después yo entrenaba a los pibes de 2º año del básquet. Cuando vos tenías 17. Claro, y yo tenía 17, y los iba a entrenar, y Jorge decía: dame una mano, y a lo mejor los iba... Era muy precario lo que hacía. Íbamos con una pelota a la cancha abierta del Club Social. En el Club Social, ahora donde están las instalaciones deportivas, había una cancha abierta de básquet donde íbamos todos a jugar, a tirar al aro, porque era el único lugar que teníamos en ese momento, porque los clubes estaban cerrados. ¿Y cuándo empiezan los campamentos? Los campamentos empiezan en el Instituto de Educación Física, en San Fernando. Empiezan a que no me gustaran. A ver. Empiezan a que no me gustaran. En el Instituto de Educación Física es el lugar pupilo. El que contó antes, sí. Ese es el lugar en San Fernando, en la Avenida Libertador. Sí. Y nosotros estábamos ahí porque teníamos que cumplir con todas las normas. Y eran si yo las cuento ahora, van a decir, era un régimen militar. No podíamos, por ejemplo... ¿Todos varones eran? Éramos todos varones, para colmo, todos varones. Sí. Y bueno, ya en 2º o 3er año, en 3er año más que nada, había gente, ya tenían algunos 25, 26 años. Nosotros algunos entrábamos con 18 años como entré yo, y otros entraban con 24, que era el límite, hasta 25. Es decir, que cuando estaba en 3er año, ya los de 25 tenían 28, claro. Y los otros, estábamos encerrados. Sí.
se escapaban algunos de los de tercer año. Y alguna vez yo me he escapado y perdí ¿cómo se llama? La beca. Perdí la beca y mi viejo, que estaba con dificultad económica, me tuvo que bancar una pensión en San Fernando, en Victoria vivía, cerca de la cancha Tigre. O sea, vos no podías quedarte más a dormir No, ahí. no, porque todo eso era gratuito, la comida, Claro, cuando el perdés la alojamiento, beca todo. se cortó todo eso. Claro, Sí. pero me permitían seguir estudiando y me permitían claro. recibirme. ¿Cuántos eran de Chacabuco ahí? Y ahí empezó, lo que hicieron punta fue Pilú Regosa y Héctor Rossi, Marcos Rossi, el Chango Rossi. El le Chango, decía. famoso Chango, claro. Después fuimos Raúl Vera y yo. Raúl Vera, que falleció lamentablemente hace unos años, hermano de Fito Vera. Sí. Se fue a vivir a Salto, trabajó su profesión en Salto, y después se fue a vivir a Bariloche. Y después, eso entramos en el año 63. Estamos hablando de la prehistoria, muchachos. Sí. Bueno, claro. Y anterior a eso había habido muchos años antes Pechito Nani, me acuerdo. Pechito que había Nani estudiado ahí, no que es Homero. No es Homero. No, primo de Homero Nani, pero que se fue a vivir a Bahía Blanca. Bien. Homero fue un profesor a quien respeté y me saqué el sombrero más de una vez. Fue de la yo le primaria. decía, vos no tenés título, pero tenés ganas. Sí. A los chicos le das lo que los chicos quieren. Y Sí. los chicos lo querían un montón. Un montón lo queríamos. Entonces, Homero era primo de Pechito. Pechito había estudiado muchos años antes. Y no teníamos otros profesores, sí profesoras. Porque las profesoras de educación física, las mujeres, estudiaban en Núñez, donde ahora funciona el CENAR, Ajá. el centro de entrenamiento. También en la Avenida Libertador. Claro. Ah. Y la calle se llamaba Republiqueta. Sí. Después se le cambió el nombre por Crisólogo Larralde. Y ahí cómo era el no, lugar donde lo estudiaban conozco. las mujeres para educación Ahí estudiaban física. las mujeres. Sí. Y ahí nos permitían encontrarnos con las chicas del instituto, se organizaba un té, Ah. Ahí se flechaba. una tarde, una tertulia, Sí. y nos encontrábamos con las chicas y escuchábamos música y las conocíamos, y había que salir rajando, tomar el 60 para volver a San Fernando. Derecho. Chau. Claro, derecho por Libertador. Bueno, y entonces lo de los campamentos. Lo de los campamentos empezó ahí porque había una materia que se llamaba Vida en la Naturaleza. Y nos querían enseñar la disciplina que nos daba la montaña. Y dentro de un régimen autoritario y casi militar, había profesores que zafaban de eso y nos decían, por ejemplo, había uno que venía de Tucumán, que lo traían especialmente para eso, el Chango Leiva, nunca me voy a olvidar, y nos decía, la montaña es un aula sin techo. Metete en la montaña y vas a ver todo lo que aprendés. Y no nos decían más nada. Y nos mandaban a la montaña, pero nos tenían muy cagando, porque nos hacían ir, ¿viste? Y yo renegaba contra todo eso. Porque nos tenían, no, tienen que ir en fila, tienen que respetar. Bueno, sí, en la montaña hay muchas veces que hay que ir en fila, uno detrás del otro, porque los caminitos son angostitos, son senderitos. Sí. Pero había veces que vos te podías... No te permitían y había que respetar eso. Y bueno, yo renegaba de esa forma. Pero con el tiempo valoré mucho de eso. Y entonces lo hablamos con los chicos, con otro espíritu, porque había un consejo de campamento que formábamos junto con los chicos, y ahí deliberamos democráticamente cómo tenemos que ir a la montaña. Si ustedes quieren ir en grupo, todos juntos, caminando, y cada uno se para cuando quiere, y no podemos porque no llegamos. Si nosotros queremos llegar a un refugio que está a 2.000 metros de altura, claro. Las cosas son así. ¿Quieren o no? Bueno, entonces los chicos discutían. Hubo grupos que no llegaron hasta los 2.000 metros al refugio. Sí. Y nos tuvimos que volver. Porque había alguno que no podía nosotros subir, decíamos, ¿no? nos tenemos que autodisciplinar, pero planteado de otra manera. No con uno que gritaba y tocaba silbato, que esto, a que lo lo milico, otro. sí. Claro. Ah. Hablábamos, nos juntábamos en el medio del bosque, ahí, ¿qué hacemos? No hay tiempo para seguir, chicos, porque el problema es que nos agarra la noche. Claro. Sí. Y la noche en la montaña Es complicado. es tremendo.
No sabés para qué lado ir, no podés dar 2 pasos porque te podés caer y te podés golpear. Bueno, la turista esta que acaba de morir en ¿Cuánto el sur. hubo? Sí, la chica, la turista. La chica la alemana que salió a caminar y... Sola, chino. Esa es una de las reglas, esa es una de las reglas Ah. que nosotros le pedíamos a los chicos que respeten. Sí. No se Ahora, Claro, no podía. cuando ustedes empiezan en Chacabuco con esto, cuando empezás vos con esto... qué año de lo- No, en realidad no empecé yo. Ah. En realidad yo lo que tengo que reconocer es que un compañero mío de instituto que fue antecesor nuestro, porque empezó un año antes, que fue Pilú Reigosa, que era el director de la Sí, escuela, sí. un día dijo, vamos a hacer un campamento. Y se le ocurrió hacer campamento porque él traía la experiencia también de instituto. Ah. Perdón, ¿qué se hacía hasta ese momento? No se hacía nada. Hasta ese momento... ¿O se hacía un viaje a algún lado? No, cortito? no había Era, viaje. Regresabas y lo Pero estamos hablando de los años 60, 62, por ahí no. Hasta esa época no se hacía nada. O 65. Cuando Pilú Reigosa vino a Chacabuco y tomó la vicedirección de la escuela, él, como profesor de educación física, que también daba la materia, empezó a convocar gente porque le ofrecían lugares. La dirección de educación física, que era un apéndice de del Ministerio de Educación de la Nación. Estamos hablando cuando todavía no se hizo la reforma educativa. Ah. Después las escuelas pasaron a las provincias, Bien. pero en esa época lo Sí, manejaba, todo manejaba la secundaria lo manejaba Nación. Sí. El industrial, el normal, el comercial y el nacional. Y le ofrecen lugares para hacer... Ofrecían plantas de campamento para ir. Sí. ¿En dónde? Y Pilú, por ejemplo, creo que fueron a Pehuenco, ahí en la costa de la provincia de Buenos Aires. Sí. Bueno, fueron uno de los primeros campamentos y hay amigos míos que recuerdan haber ido ahí. Sí. Con la escuela industrial. En esa época la industrial funcionaba nada más que hasta tercer año. Y los chicos que terminaban tercero, si querían terminar los estudios en la escuela industrial, tenían que ir a Junín o a Chivilcoy, cuarto, quinto y sexto. Claro. Después trajeron la escuela completa acá. Y bueno, gente que en esa época iba a tercer año, fueron invitados y nos mezclaban con alumnos del Nacional, pero eran grupos no muy numerosos. ¿Y vos? Y no, yo estaba en Pergamino en ese momento. Y yo empecé a hacer campamentos en Pergamino, pero hacíamos campamentos de otro tipo. Porque ahí era trabajar en un club. Sí. Yo trabajé en las escuelas especiales, que después hicimos campamento con las escuelas especiales, que fue una de las experiencias más lindas que tengo, y unas anécdotas fantásticas. Chicos con capacidades diferentes. Sí. Y bueno, en esa época la escuela especial tenía un nombre horrible, se llamaba Escuela Diferenciada. Ajá. Ahí agarré mi primer laburo en Pergamino, estando trabajando en un club. Que era esa época donde los tenían medio escondidos los pibes, Sí, ¿no? sí. Se cuentan acá, era 501, Sí. gente que te lo tenía escondido los Sí. chicos. Sí. Había como una vergüenza, por eso, bueno, Ah. lo llevamos a un campo y bueno, fue maravilloso. Un campo ahí cerca de Pergamino, en Manuel Ocampo, se llama la localidad, había un bosque de ombúes, una cosa que nunca la vi Sí. en mi vida. Era como entrar en una película de esas de Walt Disney, de bruja, Ah. no sé, era increíble. Y fuimos ahí y fue una experiencia notable. Nos mandamos algunas macanas porque había un cura que cuidaba, nos mandamos los chicos. Sí. Me acuerdo de una anécdota, por ejemplo. Ellos respetaban todo, no hacía falta pero había una plantación de durazno y les dijimos, no se pueden agarrar duraznos. El cura nos dijo que nos va a traer duraznos y nos va a traer ciruelas. Sí. No se pueden agarrar. A los 2 días viene el cura y nos recagó a pedo porque dice, los chicos, les dije. Se habían vaciado los árboles. No, ¿qué? ¿Le comieron los duranos? No, dice, bajaron la planta de níspero. Se fueron a la planta de níspero. Se treparon a la planta y había 2 plantas de níspero, no quedó uno. Y entonces me dice, bueno, les vamos a llevar les voy a hacer una misa el domingo especial. Sí. Y había como una parroquia antigua ahí, Ah. en ese lugar, extraordinario. Y ahí las experiencias con los pibes fue bárbara. Y con los chicos del club, que hasta hoy tengo amigos de Pergamino que se acuerdan. Yo viví 7 años en Pergamino. Sí. Y tengo gente que todavía me escribe los campamentos y te acordás, y sí. Yo fui a enseñar a jugar al básquet
y todo el mundo se acuerda de los campamentos. ¿Y acá tenés el registro de cuál fue el primero que organizaron? El primero que organizaron a nivel así grande, cuando que yo tenga uso de razón y todo, que me invitó Pilú a ir. Sí. Y yo no por distintas razones no quise ir. Y fue el Chango Rossi, fue Marta Capelú, fue el Negro González y Pilú. Y fueron a una planta de campamento, que fueron los primeros 10 años de campamento del lado de la provincia de Neuquén, cerca de Villa La Costura. Había una planta de campamento muy linda ahí que se llamaba Huemul, cerca del brazo Huemul. ¿Qué presencia tenían los profes de educación física? Porque estos nombres que está dando él, yo que no soy de acá, los escuché 2 millones de veces. Sí. Y no escuchás de otros profesores de secundaria. Por eso pero te digo, los profes de educación física están siempre entre los más recordados. Exacto, hay como una cuestión que tiene que ver con esta gente que está nombrando él. Ahora, ¿por qué se acuerdan de vos y no del resto? No, del resto se acuerdan. No. Hay una menor cantidad. Se acordarán. Lo que pasa es déjenme aclarar. Yo he sido como el COVID acá en Chacabuco. ¿Muy qué? Y tuve ingreso en todos los hogares, más o menos. Entré como el COVID sin querer. Bueno, a mí me sobrevuela. Homero me sobrevuela en toda la nota. Homero Nani. Sí, el negro González también, otro gran profesor. El negro es un tipo que dio la vida por el vóley acá. El negro es un tipo que dio la vida por el vóley. Entonces toda la gente que hizo vóley, lo que pasa es que el negro hizo un campamento y después creo que hizo otro. El negro es mi cuñado, está casado con mi hermana. Claro. Bueno, el negro hizo otro campamento que en algún momento yo le pasé, qué sé yo, pero no le gustaba mucho la actividad de campamento. Pero es como todo. Elegimos, la profesión nuestra es maravillosa, porque yo, ahora estoy trabajando con gente grande, estimulación del cerebro, y no tiene nada que ver con lo que trabajaba cuando tenía 30 y pico de años. Claro. En esa época me gustaba el básquet, me gustaba el campamento, no le daba tanta pelota al vóley o a otros deportes, al atletismo, pero había gente que sí le daba bola a eso. Y había chicos que les gustaba más el vóley que el básquet. Claro. Entonces, hay gente que se acuerda mejor del negro que de mí, porque por ahí me tuvieron a mí, pero también lo tuvieron al negro y les gustó el vóley. Pero el vóley abarcó menos en cantidad de gente, porque cuando yo me meto en los campamentos, abarco una gran cantidad de gente. Porque empezamos los campamentos y se empezó a correr la bola, y después en un momento me venían a buscar de todas las escuelas, y yo no podía. He hecho campamentos con la Escuela de Educación Católica, donde nunca trabajé como personal estable. Y nos permitían... yo hablaba con los profesores. Bueno, a esto me refiero, porque hay una cuestión de ¿por qué lo viene a buscar el tipo? ¿Por qué el tipo tiene tanta presencia? Me metí como el COVID en todas las casas de Chacabuco. Este tipo de cuestiones, ¿cómo es que vos podés organizar un campamento, un viaje egresado, pero si vos no tenés algo especial, no quedás en la historia de los pibes? Totalmente. ¿Sí? No queda como ayer me pasó en un consultorio psicológico, tu psicóloga te cuenta una historia del chino cuando tuvo su campamento, mi mujer me contaba historia, me cuenta historia tuya. Y fue tan grande, Claudio Locarmaro, que después había quedado como la esencia había quedado en el grupo. Claro. Digo, el chino no fue a mi viaje egresado, pero lo armó él con su equipo. Y había otra gente. Y estaban, los profes que nos contagiaron también lo mismo. Y hay una cosa, Chino, me parece. Una cosa es cuando arrancaron ustedes, que no había otra opción. Y otra cosa es cuando ya tenés competencia con empresas de turismo, cuando que la empresa de turismo lo agarran a los pibes, que le ofrecen mal boliche, que le ofrecen alcohol, que tenés tantas consumiciones. ¿Se entiende? Y la gente sigue eligiendo eso que viene de hace unos años atrás. Bueno, algo pasa. Y sí, Chacabuco tiene esa característica. Porque corren riesgo, perdóname que te diga esto. O sea, son tipos grandes que van con pendejos de 17, 18 años. Bueno, ¿te llega a pasar algo? Y te pasa algo y corres riesgo. Y están corriendo riesgo. Yo ahora puedo contar muchas anécdotas que tienen que ver con una cierta irresponsabilidad de parte mía. Pero que eso lo llevó, ¿no? Pero a mí me superaba el ver la cara de los chicos, la cara de admiración y de sorpresa y de ver algo que nunca se imaginaban ver y decir, bueno, estamos acá en este lugar y llegamos acá caminando por un pedrero por el cual no tendríamos que haber subido porque era de piedra floja, y yo irresponsablemente, porque no conocía la montaña todavía, me subía por ahí y los hacía subir a los chicos. Claro.
Y los chicos cuando terminaban y llegamos ahí arriba decían, pero esto en mi vida, esto fue la aventura más grande. Eso me pasó. Pero si hoy hago eso me meten preso en 10 minutos. Un camino bastante complejo, pero que llegabas en un lugar... Por ejemplo, tengo el ejemplo, creo que lo conté acá, de cuando volví en calzoncillo al campamento. No, por lo menos no me lo acuerdo. Pero fue de los primeros campamentos, y desconociendo la montaña, y con un amigo que era Heraldito Nani, Mamadera Nani, lo puedo nombrar porque seguimos, él vive en el sur, hermano de Silvina Nani, de Viviana Nani, profe de educación física, de Fernando Nani, y fuimos a un campamento donde veníamos en una caminata medio aburridos, y él había sido jugador de un gran equipo de básquet que tuvimos acá, de categoría mini básquet, integrando la selección de básquet jugamos en la asociación de Junín. En Junín se armaban selecciones, 12 jugadores, con los clubes de Junín y algunos de Chacabuco que por ahí ponían, y algunos... Ese año jugaron 6 jugadores, eran mini básquet hasta 12 años, 6 jugadores de Chacabuco y 6 de Junín integraron la asociación, el equipo de básquet ese. Y Geraldito era uno de ellos. Salieron subcampeones de la provincia, extraordinario. Y entonces tenía una amistad muy grande con ellos, desde esa época. Y Geraldito me decía, Chino, vamos a dejar a esta gente que está caminando. Y vamos en una caminata con Pilú. Pilú fue uno de los primeros campamentos. Al año siguiente del primer campamento que organizó Pilú. Ahí en Huemul. Subimos, le digo, bueno, ahora están descansando, vamos a trepar un poco. Y trepamos en una especie de pedrero también. Y cuando llegamos a una parte... nos dábamos vuelta y te da miedo bajar. ¿Cómo bajás? Date vuelta, ¿cómo bajo? Y estábamos agarrados con las uñas. Y vamos a subir un poco más porque ahí arriba empezaba el bosque. A 7, 8 metros empezaba el bosque. Seguimos y Pilú de abajo nos gritaba, irresponsable. Bueno, andá, y yo le gritaba, vayan, vuelvan al campamento, que llegamos arriba y bajamos por el otro lado, por donde hay bosque, donde hay árboles. Sí. Y entonces hicimos eso, llegamos a duras penas hasta ahí, tardamos como 1 hora y pico, se estaba haciendo de noche, y Heraldito había quedado medio trabado, y yo, mirá vos las películas, me saqué el buzo, un anorak que tenía que era nuevo, me acuerdo, un pullover que me había tejido mi mujer nuevo, un gordo era el pullover, y hice como un nudo, y el pantalón hice como un nudo para ayudarlo a Heraldito que termine de salir de ese lugar y llegue al bosque conmigo. Y en el momento que le digo, no llegamos, ¿no? Le tiro y el pantalón, el anorak y el pullover cayeron por la montaña y quedaron en la mitad. Y Heraldito lo tuve que sacar con una caña coligüe que saqué, que era esa caña dura, y lo pude sacar. El pantalón te quedó en la montaña. Y le digo, vamos corriendo. Y salimos corriendo para el campamento y bajamos, íbamos por un arroyo, y ya era casi de noche. Nos guiaba el arroyo, pudimos volver al campamento porque íbamos siguiendo el arroyo. Y en un momento me dice, ¿qué? Pero vos estás desnudo. Me dice, mirá la polera que tenés puesta, no te tapa ni el ombligo, tenía una polera que no me llegaba al ombligo. Me dice, ponete algo, yo te doy mis pantalones. No, Heraldito, vos tenés 16 años y yo tengo 20 y pico. Era un alumno él. Claro, era alumno. Aparte yo pensaba en Clara, la madre que la conocía. Me mata. Clara me mata, me tengo que pegar un tiro. No, una irresponsabilidad total. Cuando llegamos al campamento estaba preparado el encargado de la planta de campamento a caballo, sol de noche, porque ya era de noche, sí. Y Pilú a los gritos que lo escuchábamos mientras veníamos caminando entre el bosque, escuchamos y dice, vamos, que tenemos que ir a buscar esos irresponsables que se quedaron en la montaña. Era la referencia para llegar. Cuando entré al campamento, vos sabés, tapándome con un pullover que me puse así de pantalón, los chicos se mataban de risa, los profesores, Pilú que me quería matar, y yo tenía razón, me tuve que disculpar delante de los chicos. Está bueno, está bueno. Así que, mirá si le pasa algo al pibe. Claro. Bueno, después no cometí los mismos errores, pero cometí otros por ahí. Pero bueno, era con intención de que los chicos vivieran aventuras, que era lo que nosotros queríamos. Claro. Teníamos que maravillarlos para que decir, no, vamos al boliche, tenemos que ir a Cerebro, tenemos que ir al, ¿cómo llamaba el otro? Grisú. Tenemos que ir a...
y había unos boliches de la puta madre. La verdad que nosotros a veces acompañábamos a los chicos, hemos ido. Y el compromiso era, vamos al boliche, pero cuando nos venimos del campamento, el último día paramos el colectivo en la playa de estacionamiento que está al lado de los Cerebros, dejamos el colectivo ahí y vamos al boliche. Y si alguien se quiere ir a dormir al colectivo, porque no íbamos a dormir toda la noche, porque el viaje iba... Entonces íbamos, ¿qué se iban ahí? Los chicos del boliche. Claro. Y nosotros los acompañábamos las primeras veces. Después ya las últimas veces nos quedábamos arriba del colectivo a dormir y los pibes venían, golpeaban la puerta del colectivo y se subían. Claro. Pero nada de boliche, allá dentro de la montaña los teníamos que maravillar con cosas. Claro. Y los maravillaban, me parece. Sí, pero sí, las cosas que hemos hecho, disfrazarme, Claudio. Una vez con el doctor Domenech, un maestro, que él aprendió a valorar los campamentos con los años y me acompañó 2 o 3 veces. Y no, yo no consigo médico, le digo, es fantástico que venga un médico con nosotros. Y el doctor se agregó al grupo y se lastimó una chica, que un chico quiso hacer una gracia y tiró una piedra y le pegó en el ojo. Y la tuvimos que llevar al hospital, a la madrugada era. Y yo estaba con una barba, me habían vestido me había vestido yo, en realidad me pinté la barba de rosa, porque era un marino afeminado. Sí. Y me cargaba, en el fogón bailaba como un marino afeminado. Éramos los hermanos Pinzón. Y entonces había un cantito, qué sé yo, que habíamos inventado, y el doctor Domenech que tenía hecho un rayo en la cara, y era el guardián de leyenda, y nosotros prendíamos los fuegos de manera mágica. Venía una cosita, una canastita que armábamos nosotros con algodón, con algo de eso impregnado en alcohol, y lo largábamos de arriba por un cable y entraba en el fogón y se prendía. Y primero hacíamos toda una historia de que iba a venir una estrella fugaz, iba a prender el fuego, y los chicos estaban ahí y no sabían de qué se trataba, ¿viste? Como nosotros ahora. Como nosotros ahora estamos, ¿no? Mirando y escuchando. Y ahí acompañamos, vamos a llevar a una niña, era 14 años la chiquita. Y bueno, que nos acompañe alguien, alguna compañera. Nos acompañó una compañera. Entramos al hospital, guardia de las 6 de la mañana, más o menos, 5 de la mañana era, y tuvimos que esperar, había un montón de gente lastimada, que salían de los boliches, había sido un sábado a la mañana, un domingo a la mañana. Y estábamos ahí parados, el doctor Domenech se había lavado la cara, por eso habíamos estado en el campamento como 2 o 3 horas antes de llevarla a la chica. Y bueno, vamos para que la vea un médico, y estábamos parados ahí, y la piba me dice, Chino, dice, ¿usted se dio cuenta que tiene la barba de color rosa? Con razón nos miraba tanto la gente. Bueno, fue una anécdota de los campamentos, qué sé yo. Ahora me explico un montón de cosas. Bueno, escúcheme, gracias por este ratito. Fue un momento radial extraordinario. Gracias a ustedes. Esta profesión tiene esto, que te puede dar todos los lujos, escuchar este tipo de cosas y entender por qué algunas cosas una ciudad que uno no conoce o deja tantos recuerdos a alguna persona, ¿no? Y vos te das cuenta, y yo me preguntaba siempre, digo, ¿por qué todo el mundo te habla de este tipo? Todo el mundo te habla de este tipo, y entonces tenés una que te cuenta anécdota, que la otra te dice no, íbamos por los caminos y alguien decía que no podía y él te decía sí, van a poder, y llegaban los pibes. Claro. Claro, tenía hay toda una esencia. Hay un millón de historias. Sí. Un millón de historias. Bueno, escúcheme, Chino. Es decir, lo que hicieron que yo me fuera deconstruyendo, como dicen. Porque tengo algunas anécdotas que me han mandado mis macanas. Sí, seguro. Me acuerdo cuando lo tuve el grupo de Pasarela, fue mi primer grupo. Yo un año trabajé en Chacabuco. Daniel Pasarela estudió en la Escuela Industrial 4 meses, después abandonó. Las primeras veces, yo me acuerdo que veníamos con lo que consideramos que era una gracia para nosotros, y que hacíamos lo que se llama una manteada, que Pasarela, estando en la selección, yo la veía y decía, yo me quiero cortar algo de mi cuerpo por esta macana que me mandé, porque le transferí algo al tipo que no me gustaba, que era la manteada esa, que era hacer 2 calles de compañeros, y el tipo que era castigado pasaba por el medio y todos le pegaban. Sí.
¿Me entendés? Ah. Y nosotros decíamos, bueno, no se puede pegar la cabeza, no se puede pegar la espalda, pero por ahí a algunos se le iba. Sí, claro. ¿viste? Sí. Y yo tuve un conflicto con eso acá en la escuela industrial, con ese grupo, precisamente en la cancha municipal, donde tuve ese primer grupo, y me mandé esa macana y una madre vino a protestar, a mi hijo le pegaron. Claro. Y ahí me di cuenta, la macana que me había mandado, me tuve que ir a disculpar a la casa. Y no- Después lo veía con la selección argentina que lo hacían. Sí. Y hasta el día de hoy creo que algunos lo hacen. Pero bueno, Bueno, escúcheme, muchas gracias. perdonen que hable tanto, No, pero no. ustedes son los que me motivan. es lo que nos No, gusta, no, Chino. estuvo buenísimo. Escucha, hay un montón de mensajes. Leo el de Fernando Caticha acá. A ver. Un placer compartir algún campamento. Hay 2 millones de mensajes. Una cosa impresionante. Julián Ramundo que está escribiendo. Mirá. La Chancha Jiménez que está escribiendo. Bueno, un montón, Chino. El Chata fue profesor de viaje también, ¿no? O yo El estoy- Chata era profesor de la escuela y lo invitamos como profe. Iba como Él profesor. hizo alguna suplencia. Por eso fue con Loli y el Chata fueron profesores de mi viaje, de mi Sí. viaje de egresado. Sí, acá Tengo acá me dicen especial. Pito Vera y el Gargaglione, Dani Gargaglione. Y el Negro González eran iguales que el Chino. No, El no, Negro no digo era- yo, hay tipo que no lo conozco. El negro de unos principios Y he también. escuchado Caco con todo millones de veces el Negro González. El negro González me cagaba pedo a mí. Sí, sí. Pero es lo que te queda también, ¿no? Este, Te va quedando Y bueno, la- teníamos esas formas al principio, nosotros bueno, de esto da para hablar mucho. Ah. No, lo que pasa es que yo iba con malla y media rayada. Es Mayo Short, Chino. Imagínate, cuando llegaba el chino me decía, Matiusi, ¿a dónde va? Al Corso, me decía. Iba a una Sí. clase de vóley Sí. con una malla cuadrillé Ah. y media rayada. Chino, Bueno, a mí eso es sí. una de las cosas que me renegaba yo en el instituto mío, cuando estudiaba. Sí. Y cuando vine acá, después un inspector me cagó a pedo, porque dice, ¿usted no le controla que los chicos no vengan con la camiseta malla? No, y la verdad que no. Y no lo forma en fila, no, lo siento en la tribuna. Y no esto, viste, me retaban un poco. Claro, lo mío Pero era- al principio era lo medio- hice. Sí. Cuando recién me recibí lo hacía. Mirá. Claro. Pero bueno. Pasó el Chino Benac por el estudio de la radio, nos vamos a la pausa.